Hoy en Agenda Política nos encontramos en las Cortes de Castilla y León con su presidente, José Manuel Fernández Santiago. Buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Nos gustaría saber qué ha significado en el proceso autonómico el traslado de esta institución a la capital, a Valladolid. Pues muy buenas tardes, yo estoy encantado de hacer esta entrevista. Posiblemente lo más importante que ha significado es que el Parlamento se ha convertido en el centro de la vida política. Es la casa abierta, donde ahora no solo hemos tenido la posibilidad de realizar muchísimos más plenos, hemos sido capaces de hacer 69 plenos en esta legislatura que ahora finaliza, sino que hemos sido conscientes de que el control al Ejecutivo, con 637 comisiones, pues ha sido mucho más fecundo, porque ahora aquí tenemos 3 salas de comisiones y en general hemos sido capaces de trabajar mucho más cerca de los ciudadanos. El cambio a esta nueva sede ha introducido elementos tan importantes como las nuevas tecnologías para hacer una democracia más participada, para que el control sea más fecundo. Fíjese que ustedes son un medio de comunicación en la red. Aquí ya podemos enviar iniciativas parlamentarias a través de la red, porque el registro es digital y porque tenemos la nueva firma digital, es decir, unos cambios muy importantes para hacer más fácil la tarea de legislar, la tarea de controlar. ¿Y qué importancia tiene esta institución en el gobierno de la comunidad? Bueno, las Cortes, el Parlamento Autonómico, es una entidad productora de leyes. A eso nos dedicamos. La importancia es extraordinaria. Hemos hecho cerca de 57 leyes y eso quiere decir que estamos legislando para desarrollar el estatuto, que fue reformado por tercera vez desde el consenso hace muy poco, y eso fue una reforma importante. Pues para eso y para lo que yo creo que ha sido lo más significativo de la séptima legislatura, es decir, esta vez teníamos que trabajar mucho, teníamos que trabajar en favor de aquellos a los que afecta lo peor de todas las crisis, aquellos que pierden el empleo. Y hemos hecho un esfuerzo extraordinario de producción legislativa a través de leyes como la de renta para la ciudadanía, o como las que han ido a motivar o a incentivar el empleo en los ayuntamientos, o las que han conseguido, según todos, pues desde el consenso, llevar ayudas a la producción para crear más empleo. Digo, finalmente hemos sido capaces de legislar mucho cerca de los ciudadanos y también de controlar eficazmente al gobierno. El control del gobierno es otra de las tareas de este Parlamento. Por lo tanto, son las dos cuestiones que han presidido y en las que hemos estado trabajando en el Parlamento. Sin embargo, hay un gran porcentaje de la población en Castilla y León que no sabe qué se está decidiendo aquí. Existe un gran desconocimiento. ¿Cómo se puede hacer que esta institución sea más cercana? Es una buenísima cuestión, porque los parlamentos se convierten, después del siglo XIX, muy a finales también del XX, en instituciones que por su especificidad, por su especialización, son cotos cerrados de burócratas, de legisladores, de especialistas en leyes, de juristas, de letrados, en definitiva una institución que aparece remota y lejana a la sociedad. En la medida que nosotros seamos capaces de explicar, y es una respuesta muy directa, qué es lo que hacemos aquí, en la medida que yo sea capaz de explicar a los ciudadanos lo que perciben a través de los medios de comunicación, viendo incluso los debates por internet, viendo cómo se está consiguiendo ya en este Parlamento, que cada tarde tediosa a veces de discusión lo que se hace es resolver el problema del hospital de la ciudad, o cuál es el mejor trazado de la carretera, o cuáles son las mejores medidas para crear empleo en su localidad, o que la empresa que se iba a ir no se vaya porque le buscamos incentivos para que no se abandone ese determinado modo de producir. Pues a medida que eso se entienda, el Parlamento será visto como lo que es una institución atractiva y cercana. Pero es una tarea muy difícil en la que ustedes, los medios de comunicación, sobre todo la red y las nuevas tecnologías, nos pueden ayudar mucho, y haremos entonces el esfuerzo imprescindible para que el Parlamento sea más cercano y más percibido por la gente. Créame, en la medida que esto se haga, la democracia se enriquece. En la medida que no se haga,
en la medida que no se perciba el Parlamento como una institución fundamental, la democracia tal como la conocemos se empobrece. ¿Y hay sentimiento de comunidad en Castilla y León como lo hay en otras comunidades? Bueno, esa es una pregunta muy compleja, pero yo se la voy a responder. Nosotros tenemos nuestro propio sentimiento de pertenencia a una comunidad autónoma que, por ser la más extensa y una de las históricamente más implicadas en el hecho de construir España, pues tiene su historia a partir del siglo XVI, los reyes católicos, la tienen de tal forma imbricada en la historia de España que desde ese momento la historia de Castilla y León se confunde en el crisol de lo español. De forma que nuestras señas de identidad son universales. O sea, claro, las señas de identidad de las comunidades autónomas en este nuevo modelo del Estado de la Autonomía son la lengua. Nosotros tenemos una lengua universal, 400 millones de personas en castellano. Un derecho singular, un derecho foral. Nosotros tenemos un derecho que pues nació el Código Civil en las leyes de Toro de 1500, 1504, las leyes de Toro. Claro, esas señas son nuestras y al mismo tiempo son universales. Por eso cuando se escarba para ver cuáles son nuestras señas de identidad singulares, nos damos cuenta que la principal seña de identidad de esta tierra es que es una tierra con vocación de integración, y es una tierra integradora y con vocación de universalidad. Pero eso no es malo, y por eso cuando se habla de señas de identidad, pues las nuestras son las que son las nuestras, las de una tierra integradora, abierta, generosa y cada vez con la misma vocación de universalidad que tuvo siempre Castilla y León en España. ¿Y cómo se puede fomentar la singularidad de la región? Yo tampoco estoy seguro de que sea necesario. Piensen ustedes que, en el fondo, esto es que nos hemos metido en el juego de que hay que ser tan singulares como son otras tierras, pero es que la nuestra lo que tiene es la grandeza de que no tenemos que presumir de tener juegos autóctonos o de tener lenguas autóctonas, que tenemos la mejor de las lenguas, que es el castellano. ¿Por qué vamos a competir con lenguas menores? Nosotros no deberíamos entrar en ese juego. Los nacionalismos a mí no me gustan, pero si hay algún nacionalismo que se pueda predicar de Castilla y León es el nacionalismo integrador con todas las tierras de España. Nosotros no somos más que nadie, pero tampoco menos que ninguno. Y allá por el siglo XVI, Castilla y León, junto a Navarra, que era otro reino importante, y Aragón, que también era reino, fueron capaces todos juntos de crear lo que es la nación que hoy se conoce como España. Pues bien, a mí me parece que lo que vamos a concluir es que nosotros debemos tener esas señas de identidad que son ciertamente universales, sin renunciar a que somos una comunidad moderna, nacida de dos coronas tan importantes como la corona de León y la de Castilla, pero donde lo más importante ahora, para eso que usted llama la conciencia regional, es que seamos percibidos por los ciudadanos, más allá de discrepancias del tipo que fueren, como una auténtica oportunidad de progresar, de salir adelante. Es decir, la seña de identidad debe ser que merece la pena ser castellano-leonés, porque siendo castellano-leonés se tiene la mejor oportunidad de salir adelante a esta tierra. Esa es nuestra señal ¿Cómo singular. se puede evitar la fuga de jóvenes de la comunidad? Bueno, se está evitando ya, porque hay leyendas, pero hay una agenda de población que hace que nosotros sepamos que en los últimos años ya sí ha crecido la población castellana. Hemos estado muchos años perdiendo, pero ahora la última legislatura, la legislatura que acaba, pues tenemos 27.000 personas más. Eso no lo dice casi nadie, porque la gente habla, pero nosotros estamos intentando fijar población en Castilla y León a través de la apertura de nuevas oportunidades, sabiendo que todos los que tenemos hijos de la edad suya, pues tampoco queremos que necesariamente se queden aquí. Si ellos desean, pueden salir. Las oportunidades hoy están en el mundo entero. El mundo es una aldea global. Los jóvenes tenéis oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Lo que importa es que haya una formación muy competitiva y muy sólida. Y una vez que una persona se forma sólidamente, que pueda libremente optar entre quedarse aquí, ojalá prefieran quedarse aquí porque haya oportunidades, o marcharse a trabajar con los hijos de mis amigos más cercanos, que se han ido uno a Nueva York y el otro a no sé qué otro país. ¿Eso es emigración al uso y manera que se hacía antes? No.
él ha ido con una formación muy sólida y está trabajando en una de las empresas más importantes del mundo. Entonces no es un problema que como comunidad nos deba de preocupar. Bueno, en la medida que lo expliquemos bien, no. Digo, si realmente hay una migración de alguien que se tiene que marchar porque no encuentra oportunidades aquí, sí, hay que crear oportunidades aquí. Y eso también es verdad que tenemos que forzarlo. Hay que crear más puestos de trabajo. Hay que ser capaces de ser competitivos con otras comunidades, con otras tierras de España. En ese sentido, sí. Pero luego, en la libre circulación de personas formadas que pueden ser líderes en las empresas del mundo entero, debemos estar muy orgullosos de que un castellano-leonés sea pues uno de los médicos más destacados en el Mont Sinaí o en la empresa IBM en Nueva York, o donde fuere, que son dos cosas complementarias. No estoy renunciando a que sigamos esforzándonos por crear oportunidades aquí, pero tampoco seamos tan pacatos de pensar que ahora la inmigración es como la que había antes, que se iban porque no podían vivir aquí. Hay que crear oportunidades aquí y luego dejar la libre circulación de hombres y mujeres jóvenes como ustedes, que si están bien formados podrán encontrar trabajo aquí o en Londres o en cualquier otro parte del mundo que así lo deseen. ¿Y qué le respondería a aquellos que en tiempo de crisis cuestionan esto de las autonomías? Pues mire, les voy a decir exactamente lo que yo pienso, para que no sea muy larga la respuesta, pero la historia de la autonomía, a partir de que, como lo he dicho antes, es percibida por todos como una oportunidad de progreso, es la historia de un éxito colectivo. Éxito colectivo que después de 30 años, porque ya la autonomía, la nuestra ya 28, pero el Estado de Autonomía lleva más de 30 años, pues se ha consolidado en el programa político español como un modelo de descentralización más importante que el resto de todos los de Europa. Está más descentralizada España que la Alemania federal. Hay más presupuesto descentralizado. Eso supone además que desde que naciera el Estado de Autonomía, ustedes no sé si lo recuerdan, pero esto empezó en un proceso modélico de transición en el que se hablaba de libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Así decíamos los que éramos entonces, ¿verdad?, más jóvenes, teníamos su edad. Eso quiere decir que se unió tanto el proceso de la democratización de España, del advenimiento de la libertad, a la descentralización autonómica, que algunos todavía hoy lo confunden. Es decir, que cualquier recorte que se viviera en el Estado de Autonomía podrían percibirlo injustificadamente, pero lo perciben como un recorte de libertades. De ahí que la cuestión sea muy compleja. Pero digo, éxito colectivo, sí, que va unida a una democratización y que ha funcionado hasta aquí bien. La crisis que ha puesto de manifiesto que a pesar de eso hay aspectos donde todavía es mejorable, porque se está poniendo de manifiesto sobre todo en tres ámbitos. La unidad de mercado, que no puede seguir conculcándose por territorios artificialmente, en ese sentido, limitadores de la unidad de mercado, que la agilidad del funcionamiento de la administración tiene que ser mayor, y cuando hay muchas administraciones y muchas normas eso se complica, y porque hay duplicidades. Eso es algo que tenemos que corregir, que tenemos que mejorar. Pero esos son aspectos. Hay un informe del gobierno, un informe que el presidente Zapatero ha puesto de manifiesto que iba a presentar, donde se verían cuáles son las duplicidades en cuanto a la tramitación de determinados procesos administrativos, que las administraciones no nos solapamos, ayuntamientos con autonomía, con Estado. Bueno, acabo. Esto puede ser verdad, pero también es verdad particularmente para unos territorios y para otros no. Lo que quiero decir es que tampoco generalice, porque si hay crisis y el Estado de Autonomía se pone en manifiesto esto que usted me ha preguntado, es porque algunas comunidades sí han optado por tener televisiones públicas autonómicas, nosotros no. Algunas sí tienen policías locales autonómicas, nosotros no. Algunas tienen un endeudamiento por encima de la ley y un déficit público que ya es insoportable, hasta el punto que hace que el gobierno central esté estableciendo en estos días que hay que hacer una ley de estabilización presupuestaria, es decir, una norma que impida que se endeuden por encima de no sé qué cuota las autonomías. Pero es que hasta ahora era obligatorio endeudarse. Quiero decir, es que sin ley no podían no haberse endeudado como ha hecho Castilla y León.